tardes. El día de hoy Buenas tardes. vamos a hablar sobre tumores del estroma gonadal. Para empezar, quiero comentar, vamos a hacer un pequeño recuento histológico del ovario para poder ubicarnos en el tipo de capa y el tumor que se va a derivar de cada uno de ellos. Estas neoplasias de los tumores del estroma gonadal son poco comunes, pero lo voy a comentar más adelante. Bueno, vamos a recordar que los ovarios se van a desarrollar a partir de la cuarta semana de gestación y tienen tres componentes principales, que es el estroma, células germinales y el epitelio del estroma. Ahorita vamos a ver un corte histológico donde estamos viendo la corteza y la médula. Si podemos observar en la corteza vamos a tener los folículos en diferentes estadios. Y la corteza se va a contener el estroma, que son partes del tejido de soporte también del ovario como tal. Y bueno, aparte del estroma, pues los folículos. Y la médula tiene tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas. Ahora, en este esquema estamos viendo un diagrama donde observamos en diferentes colores las diferentes capas. Ejemplo, la que se encuentra periféricamente son las células del epitelio de superficie. Estas de aquí van a derivar tumores de células del epitelio de superficie, o sea, del estroma, y van a ser los más frecuentes en un 65 a 70%, y la probabilidad de que se conviertan en tumores malignos va a ser un 90%. El pico de incidencia va a ser de los 20 a más, o sea, si se fijan, o sea, premenopáusicas, y del epitelio se van a derivar todos estos: tumores serosos, mucinosos, endometrioides, células claras, tumor de Brenner y cistoadenofibroma. De las células germinales, la frecuencia de neoplasias de ovario es del 15 al 20% y la proporción de que se conviertan en malignos es del 3 al 5. El grupo etario es incluso desde la infancia hasta los 25 años, pero hay casos que se ven más grandes. Y los tumores derivados es el teratoma, lisgerminoma, tumor del seno endodérmico y el coriocarcinoma. Y de los que vamos a hablar este día van a ser de los cordones sexuales del estroma, o sea, los que se encuentran dentro de la corteza del ovario. Ajá. Porque acuérdense que la corteza iba a estar el estroma. Entonces, la frecuencia general, si se fijan, a diferencia de los otros dos, es menor, es del 5 al 10%, y la proporción de que se conviertan en malignos o que tengan malignidad es del 2 al 3%, y el grupo de edad pues afecta a todas las edades, es algo característico de estos tumores, pero aún así cada uno de ellos va a tener como que una incidencia mayor en algún grupo de edad. Y los tumores de ovario que se derivan de los cordones sexuales van a ser el fibroma, bueno, aquí no lo mencionan los otros. Aparte del fibroma está el tecoma y el fibrotecoma. Ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos. Aparte que encajarían en el tumor de células de la granulosa y la teca, eso. Y los tumores de las células de Sertoli y de Leydig. Hay otras neoplasias de ovario que no son propiamente del ovario, sino que van a derivar de algún tumor primario y que generan metástasis a distancia. Ahorita les voy a decir cuáles son los principales. De las metástasis, o sea, que afectan al ovario, principalmente van a ser algún tumor gástrico, el cáncer de mama, el colon, el cáncer endometrial o linfoma. Esto es como lo que les comenté en el otro diagrama. Entonces, recordando las células del cordón, estas se van, sí, vamos a adelantar. Ahí, tantito, gracias. Ahora, algo característico de los tumores en esta categoría es que algunos producen hormonas, estrógenos o andrógenos. El fibroma, que es uno de los que vamos a hablar, él no tiene estimulación ni estrogénica ni androgénica, pero lo que es fibrotecoma, el tecoma como tal, estos sí van a tener secreción hormonal. Vamos a ver algunos puntos sobre la descripción general de los tumores del estroma. Como ya comentamos, son del 5 al 10% de todas las neoplasias del ovario, o sea, son poco comunes. Se cree que surgen del cordón sexual y los componentes del estroma de la gónada en desarrollo, que ya se los enseñé en el corte histológico, representan la mayoría de los tumores hormonalmente activos que muestran efectos estrogénicos
virilización, excepto el fibroma. Ajá, el fibroma no tiene. Generalmente tienen buen pronóstico, pero recuerden del 2 al 3% se pueden convertir en malignos. Y aquí me resultó un poco controversial porque dice el 70% diagnosticado en etapa 1 va a tener buen pronóstico, pero estos generalmente son asintomáticos la mayoría de las veces. Entonces pueden llegar a crecer hasta que la paciente se sienta una masa o que esté asociado a algún otro síntoma o ¿cómo se llama? Incidental, lo descubren. Ajá. Y bueno, la mayoría se va a diagnosticar en etapas posteriores, es lo que les comentaba. Aquí estamos viendo una muestra de patología. Este es un tumor de las células de la granulosa. Aquí lo que yo quiero que vean, que esto no lo vamos a ver nosotros, vamos a ver imágenes por ultrasonido, que hay una diferente coloración en este tumor. Aquí, si se fijan, tiene una coloración amarillenta. Esto nos hace ver que tiene una alta captación o contenido lipídico. Bueno, aquí estamos viendo por patología un fibroma. Vamos a recordar que es el tumor sólido más frecuente del ovario. Creo que aquí tengo láser. Pero hablando de sólidos, ¿no? De los sólidos, ajá. De los sólidos. Son mixtos, no hacen más frecuentes, es de los menos. Ok. De los sólidos es el tumor pues más frecuente. Se va a originar en el estroma del ovario. Está compuesto por fibroblastos, de ahí viene su nombre como tal. El tamaño va a ser variable. Generalmente tiene una forma lobulada, como lo estamos viendo en esta muestra de patología. Pues tienen cápsula que es dura o esférica, pueden ser ovalados, lobulados o esféricos, o sea, redonditos. La media en edad es aproximadamente los 48 años y son de color, la morfología el color es blanco mate o blanco grisáceo y generalmente son unilaterales, prácticamente el 90%. Ajá. Y esto es importante, hormonalmente inertes. Ahora, pueden tener quistes, o sea, estos fibromas pueden tener quistes, pero es en un porcentaje muy, muy bajito. Y el 10% llegan a estar calcificados, sobre todo en mujeres de mayor edad. Por ultrasonido, a mí lo que me llamó la atención en general de todos, y reconozco que se me hace difícil diferenciarlo entre unos y otros porque la mayoría son masas adyacentes al anexo, ya sea derecho o izquierdo, pero generalmente bilaterales, hipoecogénicas. Ajá. En este caso, bueno, estamos observando un ultrasonido en escala de grises en un corte transversal, donde observamos una masa dependiente del ovario derecho, la cual es redondeada, bien definida, hipoecogénica y que genera, bueno, esto sí lo mencionaba en varias fuentes, que genera bastante sombra posterior. Ahora, el fibroma puede estar relacionado con el síndrome de Meigs hasta el 3%. Ajá. Y el síndrome de Meigs va a ser el tumor de ovario, un tumor de ovario más un derrame pleural y la citis. En secuencias de resonancia magnética vamos a ver pues las masas hipointensas. Aquí estamos viendo, bueno, mencionaba que era el mismo paciente, la misma paciente, donde observamos esta masa hipointensa dependiente, de hecho parece como si estuviera pediculada, ¿no? Dependiente del ovario derecho. Y por ultrasonido se observa el líquido. Entonces, a lo que yo entendí es que le tienen que tomar la muestra, o sea, la punción, pues, para verlo por patología y poder confirmar el diagnóstico. Pero, bueno, en este caso se estaba representando un fibroma como tal. Entonces, por ultrasonido, lesión sólida, hipoecogénica, que vamos a tener una sombra acústica, y en ponderaciones tanto en T1 como en T2, el fibroma lo vamos a ver hipointenso por los fibroblastos que tiene. Y si le llegan a poner contraste, no tienen mejora, o si tienen, o
sea, o si tienen realce, va a ser muy tardío. Estos fibromas se pueden complicar. Aquí estamos viendo un ultrasonido en corte longitudinal, sí, en corte no, en transversal, perdón. Sí, en corte transversal, donde observamos el útero con el miometrio que pues está respetado, es homogéneo, su línea endometrial, pero aquí nos llama la atención el anexo, pues sí, el anexo derecho, donde estamos viendo un ovario aumentado de tamaño, de características enzimatosas, al cual se le hizo una resonancia magnética en T2, donde le estamos viendo componente de intensidad heterogénea a expensas de algunas imágenes hiperintensas en su interior, y bueno, lo refieren como áreas de edema. Ajá. Y esto se puede llegar a complicar con la torsión. Ya ven que sale, bueno, puede llegar a extenderse a través del ovario, pero este como pedículo se puede llegar a torcer. Entonces, aquí, bueno, viene pintado, pero aquí es sin pintar. Y aquí se alcanza a ver ese pedículo del cual está dependiendo el fibroma, que se encuentra en forma de S o torcido. Esa sería la torsión que puede llegar a ocurrir. Ahora, entre más grandes los vean, tienen mayor riesgo de presentar una torsión. Y de hecho los fibromas los van a ver más homogéneos que esto, pero aquí ven estas zonas, de hecho hasta hipocongénicas, acá hiperintensas, que de hecho aquí también son por el edema que presenta el tumor como tal. Igual les gana el peso, ¿no? Yo creo. Muy bien, y ahora vamos a pasar al tecoma. El tecoma va a ser de mayor prevalencia en mujeres posmenopáusicas mayores con una edad promedio de 59 años, y una característica es que tienen una producción aumentada de estrógenos. Entonces estos estrógenos estimulan el endometrio. Entonces estas mujeres pueden presentar, o la mayoría presenta, hiperplasia endometrial y sangrado posmenopáusico. Entonces, esas serían las características. Por patología, como tiene mucho contenido lipídico, pues va a ser un tumor amarillo de características amarillas, va a tener variaciones en su tamaño, generalmente son unilaterales y benignos. Este tumor puede llegar a tener zonas quísticas y produce pues los estrógenos, pero también llega a producir andrógenos que pueden llegar a tener efectos de virilización, hirsutismo. Entonces, ese dato. Sí. Llega una paciente con sangrado anormal, posmenopáusico. Y le ves un tumor en el ovario, vas a pensar primero en un tecoma, ¿sí? Que es el tumor que produce, uno de los que produce más hormonas. Así es. De hecho, hoy tuvimos un tomo y yo dije, ¿qué es? Pero por la edad también dije, no, pues a ver si es eso. A ver, que me lo corrija el doctor. Muy bien. Ahora eso tampoco lo vemos, pero bueno, para que sepamos. Por histología, vamos a tener el tecoma, se va a caracterizar por células redondeadas, y que va a tener mayor contenido de lípidos, que, bueno, mencionaba que eran estos. Mayor contenido de lípidos, mal definidos y vaculados. Por ultrasonido, vamos a tener también, son masas hipoecogénicas. Da menos sombra que el anterior. Yo creo que por el contenido de lípido, ¿no? que tiene. Y por tomografía se va a ver una masa dependiente pues, de algún anexo de densidad homogénea. Pero, como habíamos comentado, que estaba asociado a hiperplasia endometrial, el endometrio se va a encontrar engrosado. Y también, pues, aparte de las características que tenga la paciente o que refiera al fluido.
Esto sería, encontré solo eso en base al tecoma. O sea, sí, de hecho, sí, cuando ven una tumoración, generalmente son más homogéneos, hipocogénicos. La verdad es que nunca van a proyectar mucha sombra porque su contenido es más fibroso, ¿sabes? Podrían proyectar, hagan de cuenta que están viendo como en la mama un fibroadenoma, pero acá un fibroadenoma como en la mama, y solamente van a ver alguna que otra vez una proyección de sombras acústicas laterales, ¿los ven aquí? Y los van a ver más homogéneos, claro que aumentan el volumen del ovario. En realidad a veces ni siquiera se define dónde está su glande, no puedes distinguir muy bien hasta dónde llega el tumor, dónde comienza el tumor o dónde empieza el ovario o lo que queda del estroma, porque estos son precisamente estromales. Entonces, haz de cuenta que solamente ves que el ovario está aumentado de tamaño. Importante, a ese ovario aumentado de tamaño e hipocogénico no le van a ver ningún folículo. Es bien raro que encuentren un folículo ahí dentro, un folículo o un quiste, aunque pueden formarlos, es muy raro. ¿Por lo mismo de la patología o por lo mismo de que se presentan mujeres ya pues? Porque es en posmenopáusicas. Y otra, entre tecoma y fibrotecoma y fibroma, la verdad es que por imagen los van a ver muy similares. Sí, pero la clínica es la que nos va a ayudar. Paciente posmenopáusica con sangrado anormal o con algún problema hormonal clínicamente, entonces pensamos en este tumor. Entonces, por conclusión, o sea, por ejemplo, en ultrasonido o tú tendrías que poner tumor a descartar de origen estromal. Ok, ya. Muy bien, sí, esa es la que puedo decir. Muy bien. Correlacionar con clínica. Y no, por favor. No, a la doctora no le gusta. Ay, lo odio. El otro es el fibrotecoma, que es una combinación de los otros dos. Se encuentra en el 50% de los tumores del estroma de los cordones sexuales. Tiene actividad estrogénica y tiene por ultrasonido características inespecíficas, aunque a menudo son homogéneamente hipoecoicos con esclarecimiento o atenuación acústica posterior. O sea, va a ser como que un poquito de los dos. Por tomografía va a ser una masa sólida con realce tardío por el contenido de fibroso que tiene, y este puede llegar a calcificarse y puede tener degeneración tanto quística o mixoide, y por resonancia magnética y puede ser intensos. Aquí estamos viendo pues, una muestra de patología donde estamos observando un fibrotecoma, bueno, así sale reportado, donde vemos también esta coloración que es más amarilla en comparación del contralateral por los lípidos, como ya les había comentado al principio. Y este fibrotecoma puede asociarse también a el síndrome, uno que es de Neo, se llama de Neo. Una pregunta, doctora Cara, perdón. Eso como bolita que se ve ahí, bueno, ese vacío, no, es el quiste, Ajá, sí, del área quística. Obviamente pues el líquido ya se reventó o algo por el estilo. Y en este corte histológico aquí observamos células de fibroblastos que se encuentran más fusiformes, más alargaditas. Aparte, no sé si alcanzan a ver estas áreas como que más redondeadas, que son, mencionaba que son componentes de tecoma, de tecoma, que se observan como ovales o cuboideas en el espesor de los fibroblastos. Por eso es fibrotecoma, a diferencia del fibroma que se veía solamente fusiforme. Ok. Y por ultrasonido, si se fijan, muy similar. No, y aparte pues ni medio forma. Pero, o sea, sí se ve como que se ve que está dependiente, pues, ya sea del útero o del anexo. Este es un corte transversal. Aquí podríamos pensar que es del útero, pero también del anexo. Pero si observan, es una masa
hipodensa con área. ¿Y por qué piensas que podría ser dependiente del útero? Si no Porque, bueno, este es el útero, ajá, y aquí estoy viendo la masa mal definida, pero que está inferior a él. Entonces yo ocupar también pues el otro corte longitudinal para saber si está o no dependiente de la cara posterior, por eso. Pero aquí entonces, de hecho, esta es una paciente que tiene, les voy a enseñar todos sus estudios y al final sale el diagnóstico de fibrotecoma. Entonces, aquí estamos viendo la masa mal definida y hipocogénica con áreas, bueno, predominantemente hipocogénica con áreas anecoicas. Aquí, en un corte longitudinal, se observa. Parece transverso. Mira, porque estás viendo aquí el endometrio. Y acá estás viendo anexo. Está bien amplio. Sí. Bueno, Bueno, entonces todas las dos son transversales. Es que marcaba longitudinal, pero sí tiene razón. Bueno, aquí estamos viendo que pues, no era ni de la pared posterior, entonces es dependiente del anexo derecho. La mayoría de las imágenes las encontré del anexo derecho, no sé por qué. Bueno, estamos viendo una lesión que aumenta el volumen pues, del ovario y que también tiene un componente, bueno, lo mencionaba como componente fúngico, pero pues sí es transversal, entonces solo lo dejaría como que aumenta el volumen del ovario. Y a la modalidad poder tiene un aumento de flujo. A esta se le hizo una resonancia magnética, esta está ponderada en T1, donde estamos observando pues, que esa masa lobulada con intensidades heterogéneas, este es en corte axial y este es en un sagital, donde podemos comprobar que pues, sí es solamente del anexo como tal y no del útero. Aquí estamos observando, ahí mencionaba que era de la misma paciente, aunque yo lo dudo porque refiere que también tiene miomas y aquí no los alcanzo a percibir a pesar de que tiene contraste. En cambio, en esta otra ponderación sí se alcanzan a ver los miomas aquí subserosos, bueno, subseroso y aquí parece que es intramural, pero la lesión sí tiene un realce heterogéneo. Pues lo sacaron, lo operaron y pues sí era de gran volumen, de hecho de 15 centímetros, de 15 por 8, dependiente del ovario, pero si se fijan en los ultrasonidos solamente alcanzábamos a ver del lado derecho, pero cuando la operaron a la paciente tenía en los dos. Y no, bueno, yo no lo vi en el otro. O sea, al izquierdo no lo observé. No, pues no hay ninguna imagen que representativa a izquierda. Y pues en la biopsia salió que era un fibrotecoma bilateral de ovario, pero en general se ven hipointensos, tanto en T1 como en T2, y si llegan a tener realce, es un realce tardío, como tal. Y los que les mencioné pueden estar asociados al síndrome de May, que ya les comenté que es ascitis, derrame pleural y un tumor ovárico fibroso en su mayoría, o también al síndrome de nevus vasocelular o síndrome de Colli. Y este es la dependencia estrogénica o androgénica. El fibroma ya dijimos que nada, el fibrotecoma, los estrógenos, y ya estos son otros tipos de tumores. El de la granulosa lateca, mucha actividad estrogénica, y las de Sertoli Levy serían androgénica en su mayoría. Y no sé si quieran. Todos esos tumores los van a ver muy parecidos, a excepción del fibrotecoma, que lo van a ver, casi siempre lo encontramos de mayor tamaño y por las áreas quísticas. Entonces siempre pensar en un tumor del estroma primero. Lo ves sólido totalmente y lo más homogéneo, entonces es el estroma. El estroma. Pues sí, nada más eso y
¿Alguien iba a preguntar? Ah, sí, y No, nada más quería ver el síndrome del segundo que... Ah, sí, Del perdón. Gorlin. Gorlin. No, perdón. ¿Cuál es y qué es el síndrome de Gorlin? Son nevos vasocelulares asociados a los tumores de Ah, ok. Ajá. O sea, tiene su patología de vasocelular y aparte un tumor. Y el de May, o sea, tiene su tumor de ovario y aparte derrame pleural y la sepsis. Tuvimos una pacientita en ultra, ¿verdad? De pequeña del teratoma. Pero ya está oxidado. No, pero el teratoma no tiene nada que No, ver. no. Porque el teratoma se desarrolla en otra zona del ovario. La célula Sí, germinal. lo que decía. Ese es de los Sí, lo que está. O sea, dependiendo de la zona de... Sí, mira. Sí, la que produjo al principio. Entonces, me dijo que en dado caso que... Y la niña tenía 8 años, 9 Sí, años. y pues mira, eso era 25 años. Bueno, más. Ahora, si ya por clínica sabemos que es un productor de estrógenos o andrógenos, pues eso es lo que nos va a acercar más al diagnóstico. Ahí ya podríamos decir que tener un diferencial, por ejemplo, diferencial entre fibrotecoma y Fibroma. No, fibroma no, porque si no, no produce. No, por eso digo que entre los tres, pues eso nos daría la pauta para sospechar que es el fibrotecoma. Y el fibrotecoma dijo que se asocia más a quistes. No que se asocien, no. No, o sea que bueno, en el tumor vamos a encontrar contenido quístico, ¿no? Pero es un muy bajo porcentaje, o sea, 5% de acuerdo. O sea, lo Sí, puedes considerar, pero... El tecoma va a tener quistes. El fibrotecoma puede tener área quística o no. Ajá. Puede estar homogéneo totalmente. Y los demás todavía es más difícil que tengan áreas quísticas, se van a ver más sólidos y más homogéneos. Fibroma, entonces fibroma. Sí. Fibroma o hormonas, nada. ¿Ok? Y mucha sombra de tecoma, la posmenopáusica, puede tener Hemorragia, síndrome de MEIS, 3%, de 1 a 3%. derrame pleural, ascitis Y pues ya sería todo. tumor ovario. Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana es jueves.